Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Fiscalización a Proveedores de Servicios Educativos. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca orientar a los docentes, directores, promotores y comunidad educativa en general sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de servicios educativos, colegios privados, así como dar a conocer las estrategias de fiscalización empleadas por el Indecopi. En esta ocasión nos acompaña como ponente el señor Ronald León Barrenzuela, quien es abogado por la Universidad de Piura y magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especializaciones en políticas públicas por la Universidad del Pacífico, en Derecho Administrativo por la Universidad de Piura y la Universidad de Valladolid, España. Es experto certificado en Chief Governance, Risks and Compliance Officer por Centrum Católica y el Institute of Audit and its Governance. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en diferentes entidades del Estado. Actualmente se desempeña como coordinador general de la Dirección de Fiscalización del Indecopi. Antes de dar pase a nuestro expositor, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Les deseo muy buenas tardes y les doy la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Ronald. Muchas gracias, Mabel. Buenas tardes con todos y con todas los participantes. Darle la bienvenida a esta videoconferencia, donde justamente vamos a abordar la temática vinculada a la fiscalización que realiza el Indecopi a proveedores de servicios educativos. Específicamente vamos a hablar de los colegios privados. A continuación voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si es que la misma se puede ver. Se ve perfecto, Ronald. Sí, se ve perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, para iniciar esta presentación me gustaría tocando un punto previo, que es cuál es la función o la competencia que tiene el Indecopi en estos casos. Esto porque muchas veces recibimos consultas de si el Indecopi puede intervenir para fiscalizar o verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los colegios públicos, los colegios privados o de ambos. Y es que seguramente muchos de ustedes sabrán que el Indecopi es una entidad que tiene, entre otras funciones, la de proteger los derechos de los consumidores. Y somos consumidores en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Cuando vamos a comprar a la bodega, cuando vamos a pagar nuestro recibo de luz, en general, en diferentes situaciones. Pero no por ello el Indecopi interviene en todos estos escenarios. Específicamente en materia de protección al consumidor, intervenimos principalmente cuando estamos frente a una empresa, una persona natural, o persona natural o jurídica que presta un servicio o ofrece productos a cambio de una contraprestación económica. Y estamos en este escenario específicamente hablando de servicios educativos cuando nos encontramos frente a colegios privados. Es por eso que es importante tener en cuenta que el rol del Indecopi de proteger los derechos de los consumidores, en este caso en particular, se ciñe a los colegios particulares o colegios privados. ¿Eso quiere decir que en los casos de los colegios públicos no hay ninguna protección? Bueno, la respuesta es no. Para ese caso, pueden acudir a las unidades de gestión educativa locales que tenemos a nivel nacional, las denominadas UGELES, o las direcciones regionales de educación en sus respectivas localidades. Siendo así, vamos a entrar al tema de fondo, que son justamente el rol de fiscalización del Indecopi respecto de los colegios privados. Y para ello, pues es importante hablar de cuáles son sus principales obligaciones, que son aquellas que son objeto de fiscalización por parte de esta institución. Las obligaciones que tienen los colegios privados son diversas, ¿no? Ahora mismo, también por el tiempo que tenemos, vamos a tocar las más principales y que seguramente son las que en muchos de los casos más les pueden preocupar si es que tenemos en esta videoconferencia representantes de colegios privados. Y para eso es importante iniciar señalando cuál es la normativa básica que deben tener en cuenta o que debemos tener en cuenta al hablar de los servicios educativos. En primer lugar,
nuestra norma general, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Es a partir de la cual nosotros podemos desarrollar toda nuestra labor de protección de los derechos de los consumidores, así como de fiscalización. En segundo lugar, tenemos la ley de los centros educativos privados, tenemos su respectivo reglamento, el reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica, tenemos una ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y una ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos escolares, que también es un tema que vamos a tocar más adelante. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los colegios y las principales que nosotros fiscalizamos? Estas obligaciones nosotros las hemos agrupado considerando la naturaleza de las mismas en diferentes bloques, ¿no? En primer lugar, tenemos todas las obligaciones vinculadas al deber de información. Este es uno de los principales derechos que tienen los consumidores y por lo tanto una de las principales obligaciones que asumen los colegios privados para con la comunidad educativa. Información que debe ser veraz, que debe ser completa, que debe ser oportuna, entre otras características que debe cumplir y que de acuerdo a lo que tenemos hoy en nuestra normativa vigente, pues debe darse respecto de diferentes documentos que deben informar o presentar a los padres y madres de familia, ¿no? Aquí un punto importante a tener en cuenta es que hay determinada información que vamos a comentar también más adelante, que los colegios deben presentar, trasladar a los padres y madres de familia durante el año escolar. Y específicamente hay determinada información como las condiciones económicas que se deben informar como mínimo 30 días antes calendario de finalizar el año lectivo y también información que se debe dar antes de iniciar el proceso de matrícula. De acuerdo a lo que señala la norma, hay información que se debe trasladar en un plazo no menor de 30 días calendario antes de iniciarse el proceso de matrícula y que también vamos a detallar en unos minutos. En segundo lugar, también tenemos obligaciones vinculadas al proceso de selección de textos escolares. Muchas veces recibimos consultas respecto a si los colegios pueden imponer o decidir unilateralmente cuáles son los textos escolares que van a utilizar los estudiantes durante el año lectivo. La respuesta es no. Hay una normativa que establece cuál es el proceso que se debe seguir, ya que hay un derecho que tienen los padres y madres de familia de participar de este proceso de selección de los textos escolares. También tenemos obligaciones vinculadas a la oportunidad del pago que tienen respecto a la matrícula, las pensiones, que también la vamos a comentar. Obligaciones vinculadas a la mora. Los colegios tienen la libertad de poder cobrar un interés moratorio si es que hay un retraso en el pago de las pensiones. Sin embargo, esta mora tiene que estar sujeta a los límites establecidos por la norma. No es que los colegios pueden cobrar cualquier interés moratorio, ¿no? Para eso hay unos límites y también les vamos a comentar que el Indecopi tiene un aplicativo que lo pueden encontrar en nuestra página web que les puede servir de guía para hacer las simulaciones y verificar si es que el interés moratorio que quieren cobrar o que están cobrando se ajusta o no a la normativa vigente. También hay obligaciones vinculadas a las medidas que pueden adoptar los colegios para procurar el pago de las pensiones. No es que el colegio tiene libertad para adoptar diferentes medidas, ¿no? Se deben respetar los derechos de los estudiantes y de los padres y madres de familia, y hay determinadas medidas pues, que se encuentran prohibidas o proscritas, ¿no? Que también las vamos a comentar en unos minutos. Otras obligaciones relevantes y que seguramente se han podido dar cuenta en los últimos meses están vinculadas con evitar estas situaciones, lamentables situaciones de bullying, ¿no? Para eso hay una normativa específica que establece cuáles son las obligaciones que tienen los colegios para poder evitar que este tipo de hechos se puedan materializar y terminen por afectar a nuestros estudiantes. Otras obligaciones están vinculadas con los útiles o los materiales que pueden requerir los colegios. No es que los colegios pueden requerir cualquier material, cualquier bien que se les ocurra. Todos los materiales que se solicitan deben estar vinculados o guardar relación con el servicio educativo. Otras obligaciones tienen que ver con la prohibición de cobrar cuotas extraordinarias. También vamos a ver que solo son 3 conceptos los que se encuentran hoy en día permitidos para cobrar a los padres y madres de familia. Obligaciones vinculadas al direccionamiento. Los colegios no pueden direccionar la compra de los útiles o de los uniformes para que se haga en determinado lugar o de determinada marca. También lo vamos a ver. En la misma línea de los útiles hay una prohibición de presentar los materiales al inicio del año escolar y también con la finalidad de respetar los derechos de las personas con discapacidad, también hay obligaciones como por ejemplo los colegios tienen
que reservar por lo menos 2 vacantes por aula para eventuales alumnos que tengan alguna discapacidad, ¿no? Entonces, vamos a iniciar hablando, en primer lugar, del deber de información. ¿Cuál es la información que deben brindar los colegios a los padres y madres de familia? Ahora mismo vamos a tocar aquella información o los puntos más importantes de todos los documentos o datos que deben trasladar a los padres de familia. Información que se debe dar antes de que inicie el proceso de matrícula, que como les mencionaba hace un momento, debe ser por lo menos 30 días antes de que inicie el proceso de matrícula. Hoy en día ya muchos colegios ya han iniciado su proceso de matrícula y es por eso que ya con anterioridad deberían haber estado trasladando esta información. Punto número 1, el monto, número y oportunidad del pago de pensiones. Este es un dato relevante para que los padres y madres de familia sepan cuánto van a pagar por la pensión, cuál es el número de pensiones que se va a dar, se van a asumir a lo largo del año y también la oportunidad, ¿no? Cuáles son las fechas de pago. Y aquí también un recordatorio que lo vamos a ver en unos minutos y es que los pagos de las pensiones deben darse una vez que se ha prestado el servicio educativo y no antes ni durante la prestación del mismo. También tenemos la posibilidad de aumentos en el monto, en el pago de las pensiones. Hoy en día la norma reconoce la posibilidad de que los colegios puedan incrementar el monto de las pensiones, pero siempre que lo hayan informado previamente, en este plazo que les mencionaba, a los padres y madres de familia. Si no lo han hecho, lamentablemente, no pueden incrementar el monto de la pensión. Y obviamente ya dependerá también del papá o de la mamá de evaluar si es que consideran matricular a su niño o a su niña en un colegio donde tenga alguna condición como la que aquí permite la normativa vigente, ¿no? Otra información que se debe trasladar en este plazo es si es que el colegio va a retener los certificados de estudio ante la falta del pago de las pensiones. Sabemos que hoy en día muchos padres y madres de familia tienen dificultades o por diferentes motivos se presentan retrasos en los pagos de las pensiones. Muchas veces también recibimos consultas de los colegios sobre qué es lo que se puede hacer en estos casos. Y en este escenario, la norma lo que establece es la posibilidad de que los colegios retengan el certificado de estudios, pero esto se puede hacer única y exclusivamente si es que el colegio ha informado de esta posibilidad antes del inicio del proceso de matrícula o si es un alumno nuevo durante el proceso de matrícula, ¿no? También hay otra información que deben trasladar a los padres y madres de familia, como es el reglamento interno que tenga el colegio, cuál va a ser el plan curricular, el sistema de evaluación que va a adoptar el centro educativo, los horarios de clases y el calendario lectivo. Con respecto al interés moratorio, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Si es que el colegio decide cobrar un interés moratorio ante el retraso del pago de las pensiones, este no debe sobrepasar el interés permitido o establecido por el Banco Central de Reserva del Perú y que, como les mencionaba, en el caso del Indecopi, pone a su disposición en su página web un aplicativo que les permite poder hacer esa verificación y corroborar si es que el interés moratorio que están cobrando se encuentra dentro de los parámetros legales vigentes, ¿no? Otro tema que también es importante tener en consideración es que los colegios están obligados a informar de la posibilidad de negarse a renovar la matrícula por incumplimiento de pago, ¿no? ¿Qué pasa si algún padre o madre de familia se retrasa en el pago de las pensiones o incumple con sus obligaciones de pagar la pensión respectiva? En este caso, la normativa vigente permite o habilita a los colegios privados a negarse a renovar la matrícula para el siguiente año, siempre y cuando hayan informado de esto por lo menos 30 días calendario antes de finalizar el año lectivo. Por ejemplo, si algún colegio tenía alumnos que debían las pensiones el año 2022, podrían haber condicionado la matrícula de este año siempre y cuando lo hayan informado dentro de este plazo. Si no lo han hecho, bueno, lamentablemente, pues aquí hay una prohibición y podría estarse vulnerando los derechos de estos estudiantes. Los cobros permitidos. ¿Cuáles son los únicos cobros que pueden realizar los colegios privados? Hoy en día solo son 3 los cobros que que pueden realizar los colegios. El cobro de una cuota de ingreso, que es un monto que se paga por única vez para los alumnos nuevos. Ese es un monto que tienen libertad los colegios de cobrarlo.
En segundo lugar, tenemos el pago de la matrícula, también se cobra por una vez al inicio del año, y tener en cuenta que el monto de la matrícula no puede exceder el monto de la pensión. Si mi pensión es de 80, 100 soles mensuales, la matrícula no puede ser de 200 soles, ¿no? Entonces, no puede ser el monto de la matrícula mayor al monto de la pensión, ¿no? Y finalmente, las pensiones que se cobran de manera mensual, y aquí tener en cuenta que se encuentra prohibido el cobro por adelantado de las pensiones. Cobro por adelantado, que como mencionaba hace un momento, no se puede hacer durante la prestación del servicio, es decir, si aún estoy dictando clases durante el mes de junio, no puedo cobrar el 15 de junio si el mes todavía acaba el 29 o 30 de junio. Y aquí hay una situación muy particular que se presenta con algunos meses y que también hemos recibido algunas consultas y que lo verificamos durante las supervisiones o fiscalizaciones que realizamos, ¿no? ¿Qué pasa con los meses de julio y diciembre? ¿No? A veces nos preguntan, el colegio está cobrando la pensión el 15 de diciembre, ¿no? Pese a que el mes tiene 31 días y debería cobrarle el 31. Bueno, aquí nos debemos remitir al calendario lectivo. Como mencionaba hace un momento, parte de las obligaciones que tienen los colegios es trasladar a los padres y madres de familia el calendario del año, y allí deben aparecer cuáles son las fechas en las que inicia y concluye el año escolar. Entonces, si el último día de clases o del año escolar, por ejemplo, es el 15 de diciembre, sí sería válido que el colegio pueda efectuar el cobro en esa fecha, aunque el mes no haya terminado. Diferente es el caso si es que las clases aún terminan, o los exámenes, o la clausura del colegio es el 23 de diciembre y el colegio quiere cobrar la pensión los primeros días de dicho mes. Esa situación no estaría permitida, ¿no? Entonces, ese es el único escenario en el que podría haber alguna duda sobre si se debe efectuar un cobro o no. Y bueno, habría que tener en cuenta también la información que da cada colegio dependiendo de cada caso, considerando las fechas que se hayan previsto para el inicio y fin del año escolar, ¿no? ¿Y cuáles son los cobros prohibidos? Bueno, cualquier cobro distinto a los antes señalados, es decir, cualquier cobro distinto, una cuota de ingreso, la matrícula o la pensión, son montos que que se encuentran prohibidos, ¿no? Antes existía la posibilidad, o la norma daba esa posibilidad de que se pueda pedir una autorización al Ministerio de Educación a través de las Direcciones Regionales de Educación o de las UGELES de poder autorizar este cobro de cuota extraordinaria. Hoy en día, con la normativa vigente, ya no existe esa posibilidad, por lo que cualquier cobro distinto a los mencionados no se encuentra permitido. ¿Qué tipo de cobros hemos visto y que se encuentran prohibidos, además de otros que de repente ustedes puedan haber tomado conocimiento, ¿no? Los famosos cobros de los bingos, de las rifas, de colectas, polladas, cobros a veces le ponen de nivelación del estudiante también. Ese tipo de cobros no se encuentran permitidos. Cobros por concepto de adaptabilidad del estudiante, tampoco. Ningún cobro adicional a los mencionados se encuentra permitido, y en todo caso, también hemos visto algunas situaciones donde también nos consultan y nos dicen, oye, ¿qué pasa si queremos hacer una actividad entre los padres de familia? Porque de repente estamos en el último año, los chicos se van de vacaciones, quieren hacer o terminan el colegio y quieren hacer su fiesta de promoción, alguna otra actividad. Bueno, los padres de familia, a través de la Asociación de Padres de Familia, pueden organizarse, pueden realizar actividades, pero en estas actividades tener en cuenta que los colegios o los representantes de los colegios no deberían participar, ¿no? También hemos visto casos donde a veces son los mismos colegios quienes cobran las cuotas para los viajes de promoción, ¿no? Esas son situaciones que no están permitidas y en todo caso pues deben ser lideradas, organizadas y ejecutadas directamente por los padres y madres de familia ya, ¿no? Eso es parte de su libertad de organizarse y de poder asumir las obligaciones que consideren, en este caso ya fuera de la prestación del servicio educativo propiamente dicho, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones respecto de los útiles y uniformes escolares? También estas otras son otras obligaciones que también fiscalizamos y que recurrentemente también recibimos algunas consultas de los mismos colegios o de los padres de familia. Primero, respecto de los útiles escolares. Aquí lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es que los colegios sí tienen la facultad de requerir los útiles escolares que van a utilizar nuestros alumnos durante el año escolar, pero tener en cuenta que existe una prohibición de que estos útiles escolares se requieran desde el primer día de clases.
Algunos colegios desde el día 1, durante los primeros días, ya requieren la presentación de todos los útiles escolares. Bueno, en este caso, tener en cuenta que de acuerdo a la norma vigente, se establece un plazo de 30 días calendario en el cual aún no se pueden requerir los útiles escolares. Ya a partir del día 31 o después de estos 30 días calendario posteriores al inicio de las clases, se podrían requerir los útiles. Ahora, la pregunta también es si puedo requerir todos los útiles. Bueno, aquí la respuesta también es negativa, ¿no? Puedo requerir los útiles, pero de manera progresiva. Estos útiles se requieren de acuerdo al uso que van a tener. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un trabajo programado para los estudiantes en el mes de agosto? ¿Puedo requerir esos útiles desde el mes de abril o mayo? Pues la respuesta es no. Esos útiles se requerirán en su oportunidad, ¿no? Eso es un derecho que reconoce en este caso la normativa vigente y los colegios no pueden requerir los útiles en esos plazos. Otra obligación que también tienen los colegios, o prohibición en este caso, es de exigir que los útiles escolares sean de una determinada marca o que sean adquiridos en determinados establecimientos. Prohibición de direccionar la compra de los útiles en determinado lugar o determinada marca. También muchas veces vemos y también conocemos que los colegios o los representantes de los centros educativos tienen la necesidad de requerir determinados materiales que de repente por sus características a veces coinciden con determinada marca. Bueno, en este caso lo que pueden hacer es requerir los útiles considerando determinadas características, ¿no?, que permitan a los padres de familia elegir entre diferentes opciones cuando vayan o acudan a comprar los útiles escolares, ¿no? Lo mismo con los lugares, ¿no? Los colegios no pueden direccionar la compra de los útiles hacia una determinada librería, ¿no? A veces pasa que, y de hecho hay casos que el Indecopi ha sancionado, donde determinados establecimientos o librerías ofrecen beneficios a los colegios con la finalidad de que se direccione la compra de los útiles a esos lugares. Bueno, esas son prácticas que se encuentran prohibidas y que podrían ser sancionadas, ¿no? Otro aspecto vinculado con los útiles escolares también está relacionado con su naturaleza, ¿no? ¿Puedo requerir cualquier cosa que se le ocurra al colegio como útil escolar? Bueno, la respuesta es no. Todos los útiles escolares, materiales que se requieran, deben estar relacionados o vinculados con la naturaleza del servicio educativo. Por ejemplo, y hay casos que ya se han sancionado en el Indecopi, no puedo pedir papel higiénico, útiles de limpieza para limpiar el salón, pintura para pintar las paredes de las aulas. La respuesta es no. Esos son aspectos o son materiales que no están vinculados directamente con el servicio educativo. Ahora, hay una excepción, o en todo caso una evaluación que se tiene que hacer en determinados casos, sobre todo lo hemos visto cuando estamos frente a estudiantes del nivel inicial, ¿no? ¿Qué pasa si es que necesito determinados materiales porque los niños de repente al momento de pintar o de rayar se manchan, se ensucian? A veces hay colegios que piden algunas toallitas húmedas, algún papel para limpiar a los estudiantes. Bueno, en ese caso sí se ha considerado o se permite el uso o el requerimiento de este tipo de uniforme, de este tipo de materiales, pero como mencionaba, siempre y cuando estén vinculados con el servicio educativo que se está prestando. Entonces hay que hacer una evaluación en particular, pero la regla general es que todos los materiales, todos los útiles que se exijan deben guardar una relación con el servicio educativo. ¿Y qué pasa con los uniformes escolares? ¿No? También a veces hemos recibido consultas de si es válido que el colegio exija la presentación del uniforme o la compra de un uniforme. Bueno, aquí la respuesta es sí. El colegio, si es que lo ha informado previamente, muchas veces lo establece en su reglamento y demás, requerir un uniforme escolar y bueno, en ese caso pues ya corresponderá a los padres de familia poder adquirir el uniforme en el establecimiento que lo consideren pertinente, ¿no? Siempre y cuando cumpla con las características solicitadas o requeridas por el centro educativo, ¿no? Eso con respecto a las obligaciones vinculadas con los útiles escolares y los uniformes. Ahora, ¿puede un colegio efectuar o adoptar diferentes medidas para cobrar las deudas pendientes por el pago de las pensiones a los padres de familia? Lo pueden hacer siempre y cuando sean medidas permitidas, ¿no? Como mencionaba al inicio, la norma permite al colegio poder retener los certificados de estudio siempre y cuando lo hayan informado previamente. Cualquier otra medida que merme o que afecte los derechos de los padres de familia es una medida que se encuentra prohibida, ¿no?
¿no? Y que afecte los derechos de los estudiantes como tales, ¿no? ¿Qué hemos visto en la práctica? Prohibiciones de rendir exámenes, ¿no? En pandemia, por ejemplo, veíamos que los colegios a veces desconectaban a los estudiantes de las plataformas y no les permitían acceder al rendir los exámenes, ¿no? Suspender las clases de la misma manera, ¿no? Los colegios no pueden suspender el servicio educativo ante la falta de pago de las pensiones, ¿no? En este caso, hay una valoración que se hace del derecho que tienen los estudiantes a poder acceder a una educación y bueno, en este caso, este tipo de medidas se encuentran prohibidas, ¿no? En todo caso, el colegio ya podrá evaluar otras opciones como las que he mencionado hace un momento y que le podrían permitir procurar el pago de las pensiones, ¿no? También se encuentra prohibido publicar la lista de deudores, ¿no? Hay algunos colegios que pese a que son conductas que se vienen dando hace muchos años, continúan ejecutando, ¿no? Cuelgan o pegan en los portones de los colegios la lista de todos los padres de familia que deben las pensiones. Ese tipo de medidas también se encuentran prohibidas. Retención de la libreta de notas, lo mismo, es una medida que se encuentra prohibida y que los colegios no pueden adoptar para procurar el pago de las pensiones, ¿no? Y en general, cualquier acción que afecte el derecho a la educación y a la dignidad de los estudiantes se encuentra prohibida y el INDECOPI podría fiscalizar y, de ser el caso, sancionar estas conductas. Ahora, ¿qué pasa con los textos escolares? ¿No? Hace un momento, al inicio de esta videoconferencia, les comentaba que, si bien es cierto, los colegios requieren diferentes textos escolares para que el estudiante pueda recibir el servicio educativo, lo cierto es que para la selección de los textos escolares se reconoce el derecho de los padres de familia de poder participar de este proceso. Y aquí hay que diferenciar, y me gustaría hacer esta diferenciación entre los textos escolares y los cuadernos de trabajo, ¿no? Porque a veces en la práctica también se da esa confusión, ¿no? Sabemos que los textos escolares, y también lo vamos a mencionar en un ratito, pueden utilizarse de segundo uso, ¿no? Yo puedo utilizar textos que de repente ya antes han sido utilizados por otra persona, porque los textos escolares deben tener una vocación de permanencia, pero a veces se trata no de textos escolares, sino de unos cuadernos de trabajo, que por su propia naturaleza son cuadernos que a veces se rayan, se recortan, a veces necesito cortar la hoja porque vamos a pegar algunas partes, ¿no? Ese tipo de cuadernos no califican como textos escolares y por lo tanto no están dentro de las obligaciones que tienen los colegios, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar específicamente de los textos escolares, ¿no? Y aquí la obligación que les mencionaba, ¿no? Los colegios están prohibidos de exigir a los padres de familia o a los estudiantes la adquisición de textos nuevos o de primer uso, o que estén diseñados para un solo uso. Entonces, siempre estos libros o textos escolares pues deben tener una vocación de permanencia, ¿no? Ahora, ¿cómo participan los padres de familia y también, del otro lado, el colegio en el proceso de selección de textos escolares? Bueno, aquí básicamente tenemos un proceso de 3 etapas, donde la primera de ellas parte de la conformación de un comité del lado del colegio, en la cual participan los profesores, los directores, y son quienes proponen cuáles son los textos que se van a utilizar dependiendo de los niveles con los que cuenta el centro educativo o el colegio. Y por otro lado tenemos el comité de padres de familia. Y aquí va a depender mucho de la organización que tenga el colegio, específicamente los padres de familia de los colegios. Hay algunas organizaciones que se dan a través de APAFAS, ¿no? Las asociaciones de padres de familia, otras a través de comités de aulas o comités especiales. La cuestión es que dependiendo de cada caso, hay un comité que representa o que debe representar a los padres de familia. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el colegio? El colegio lo que hace es proponer a través de este comité de evaluación pedagógica de textos escolares cuáles son esos textos y presentarlos como una terna. No son por lo menos 3 alternativas que debe darle a los padres de familia representados por las APAFAS o los comités, haciendo toda una evaluación bajo los parámetros que establece el Ministerio de Educación, llenan una ficha de evaluación pedagógica y los textos que tengan los puntajes más altos son los que llegan a esta terna. Luego de pasar esta segunda etapa, ya se da la selección de los textos, es decir, los padres de familia representados por las APAFOS o los comités son quienes finalmente deciden o eligen los textos que se van a utilizar durante el año escolar.
Ese es el proceso regular o normal que se sigue para poder seleccionar los textos escolares dentro de un centro educativo, ¿no? Esta selección, como les mencionaba, no incluye las actividades, tareas o ejercicios a ser desarrollados en el mismo texto, ¿no? A veces esto también está relacionado con los cuadernos de trabajo que les mencionaba, ¿no? Esos no entran dentro de este proceso, ¿no? Y también tener en cuenta que hay determinados colegios que cuentan con un banco de libros o un sistema de banco de libros, ¿no? Es decir, es el mismo colegio quien proporciona los libros a los estudiantes, ¿no? En este caso, aquí tampoco aplicaría este procedimiento, ¿no? Pero básicamente así es como funciona la selección de textos y que sepan cuáles son las obligaciones y también los derechos que tienen los padres de familia de participar de este comité. Ahora tenemos también las obligaciones vinculadas a las normas de sana convivencia, de convivencia sin violencia. Este es un tema bastante relevante porque tiene que ver con evitar las graves situaciones de bullying o de acoso escolar que se pueden dar en los centros educativos, ¿no? Seguramente ustedes han visto en los últimos meses en diferentes medios de comunicación de lamentables casos que se han dado donde ha habido estudiantes agraviados por estas situaciones de bullying o de acoso escolar, ¿no? Y para eso, como les mencionaba, hay una normativa específica que regula cuáles son las obligaciones que tienen los colegios en el marco de proteger los derechos de los estudiantes, ¿no? De estas normas de convivencia o de sana convivencia, ¿no? Y la primera de ellas tiene que ver con la obligación que tienen los colegios de entregar al inicio del año escolar un boletín informativo sobre las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar. Este es un documento que deben entregar los colegios y allí se establecen todas las normas y estos principios que los colegios deben implementar o que deben hacer respetar para generar una atmósfera de respeto entre los estudiantes, ¿no? Y de evitar estas situaciones de acoso escolar. Otra obligación que también tienen los colegios es de contar con uno o más profesionales en psicología, ¿no? A veces también verificamos, cuando hacemos las fiscalizaciones nos damos con la sorpresa de que muchas veces hay colegios que sí tienen un psicólogo, pero además es importante que este psicólogo no solo esté en el colegio, esté contratado por el colegio, sino que también sea un psicólogo que esté habilitado y además que sea un psicólogo pues, titulado y habilitado por el colegio de psicólogos correspondiente, ¿no? Entonces, aquí también cuando advertimos estas situaciones, hacemos las exhortaciones o los requerimientos a los colegios para que puedan regularizar esta situación y puedan contratar a profesionales en psicología debidamente titulados y colegiados, ¿no? Ya que esto asegurará, pues, finalmente un servicio idóneo a los estudiantes que requieran de esta asesoría o acompañamiento durante la implementación de las normas de sana convivencia. Otra obligación que tienen los colegios respecto a las normas de convivencia sin violencia es la de tener implementado un libro registro de incidencias y estar afiliado al portal CICB. Este libro de registro de incidencias muchas veces desconocido por los colegios, es un libro como tal en el cual justamente se llevan los registros de todos aquellos casos a los que el colegio tiene acceso, toma conocimiento y que implica justamente el registro y llevar todo el proceso de seguimiento de estos casos hasta que puedan ser atendidos en su totalidad. Ya ha habido casos en el INDECOPI donde se ha demostrado que el colegio, los profesores, los auxiliares tenían conocimiento de estos casos de acoso escolar o de bullying y pese a ello no se habían registrado en este libro registro de incidencias, no estaban en este libro y por lo tanto no se les pudo realizar el seguimiento correspondiente, ¿no? Entonces aquí también tener en cuenta que existe esta obligación que además debe tener un formato que ya ha establecido el Ministerio de Educación, ¿no? Con todos los campos y requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo un correcto registro y seguimiento de los mismos, ¿no? Y también aquí la obligación, como les mencionaba, también es estar afiliado al portal CICB. Este es un portal que le corresponde al Ministerio de Educación y que le permite también hacer un monitoreo y seguimiento de todos los casos que se reportan en esta plataforma, ¿no? Seguramente si tenemos aquí en la videoconferencia representantes de colegios privados, seguramente muchos deben estar al tanto de esta obligación.
Otra obligación que tienen es la de contar con un plan de convivencia democrática, no lo mismo, esta herramienta que permite incluir aquí cuál es esta estrategia que se debe seguir para promover o propiciar una sana convivencia entre los estudiantes y que también implica la participación no solo del colegio, sino también de los propios alumnos en su elaboración, ¿no? También tenemos la obligación de tener un equipo responsable de fomentar la convivencia democrática, que también debe estar conformado por los diferentes actores dentro del centro educativo. Y finalmente, la obligación quizá la más importante es de adoptar las medidas de asistencia y protección ante situaciones de acoso escolar. Es decir, no solo he cumplido con mis requisitos de forma, ¿no? De tener mi boletín, tener mi psicólogo, mi libro de registro de incidencias, mi plan de convivencia, sino que una vez que se presenta un caso de acoso escolar, de posible caso de acoso escolar, es que viene la principal obligación del colegio y es darle el seguimiento correspondiente, ¿no? En los colegios se pueden presentar diferentes situaciones, ¿no? No solo de acoso escolar. De hecho, el Ministerio de Educación cuenta con una serie de protocolos para orientar a los colegios y cómo deben actuar cuando estamos en situaciones de violencia entre profesores, estudiantes, casos de violencia sexual, violencia de padres de familia, estudiantes, ¿no? Pero aquí específicamente hablando de casos de bullying, es decir, de violencia entre estudiantes, es que también el Indecopi hace un seguimiento de que estos casos tengan la evaluación correspondiente, que se hayan adoptado las medidas necesarias, y de no ser así, pues también podría tener el colegio una responsabilidad en estos casos, ¿no? Y de hecho podrían recibir alguna sanción. ¿Cómo ejecutamos las acciones de fiscalización? ¿No? Bueno, hasta ahora ya hemos hablado de cuáles son esas principales obligaciones que tienen los colegios privados al momento de prestar un servicio educativo, y también ahora corresponde hablar de cuál es el trabajo de fiscalización que realiza el Indecopi. De hecho, el Indecopi ya lanzó su campaña de Vuelta al Cole 2023, que es una campaña que viene ejecutándose a nivel nacional, que incluye una primera parte que es justamente este acercamiento que tenemos con diferentes actores, con los padres de familia, con los colegios, a través de capacitaciones o acciones de sensibilización para que tengan conocimiento de cuáles son sus derechos y obligaciones, pero también el Indecopi luego tiene una etapa de fiscalización, ¿no? Es decir, de ya verificar si efectivamente los colegios vienen o no cumpliendo con sus obligaciones. ¿Y cómo se realiza esta labor de fiscalización? Bueno, esta labor de fiscalización o de supervisión la hemos dividido en dos partes. Por un lado, realizamos acciones de fiscalización orientativa, y por otro lado, acciones de fiscalización que nosotros le llamamos fiscalizaciones clásicas o tradicionales, ¿no? Y ahora mismo les voy a comentar cómo funciona cada una para que tengan en cuenta cuáles son las características de cada una y cómo sus colegios, si es que aquí tenemos representantes de centros educativos, podrían también recibir algún tipo de esta supervisión o fiscalización y afrontarla correctamente, ¿no? Entonces, con respecto a las supervisiones orientativas o fiscalizaciones orientativas, estas fiscalizaciones por su propia naturaleza son verificaciones que hacemos con la finalidad de alertar a los colegios o sus representantes de qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que no vienen cumpliendo, con el único objetivo de que puedan corregir. Entonces aquí hago un llamado también a los colegios privados a que cuando reciban este tipo de visitas o requerimientos a través de cartas, hagan el esfuerzo de atender los pedidos de la autoridad, ¿no? Del Indecopi, a través de sus diferentes oficinas a nivel nacional, ya que estas supervisiones orientativas pues, justamente tienen esa finalidad, ¿no? De orientar, de acercarse a los colegios y de lograr una corrección de lo que estén haciendo mal. Muchas veces vemos que a veces, por ejemplo, su libro de registro de incidencia no tiene el formato adecuado, de repente por ahí vemos que en su reglamento interno están haciendo un cobro de una cuota que se encuentra prohibida, entre otras prohibiciones que de repente, y muchas veces por desconocimiento, los colegios las llevan adelante, y bueno, nosotros como Indecopi hacemos ese trabajo de prevención de que puedan corregir esto que no estén haciendo bien y puedan subsanar sus obligaciones de tal manera de que los estudiantes, la comunidad estudiantil en general, pueda verse beneficiada de manera inmediata, ¿no? No tener que esperar un procedimiento, la imposición de multas y demás, ¿no? En este caso, de manera inmediata y en un corto plazo buscamos que los colegios corrijan sus obligaciones y a partir de allí ya
nosotros propiciar pues el respeto de los derechos de los consumidores. Entonces, estas supervisiones orientativas pueden darse de diferentes formas. La más recurrente es que visitamos a los colegios. De hecho, en la campaña que estamos iniciando durante el mes de febrero, vamos a visitar diferentes colegios a nivel nacional para verificar que estén cumpliendo con sus obligaciones, y si vemos que no, pues les vamos a otorgar un plazo para que puedan levantar o corregir aquello que no estén cumpliendo, ¿no? De esta manera, los colegios van a tener la oportunidad de corregir o de subsanar aquello que no estén haciendo bien. ¿Qué pasa con aquellos colegios que no respetan los derechos de los consumidores, pese a que ya ha habido esta orientación, este seguimiento, este acompañamiento? Bueno, también tenemos casos de algunos colegios que por su propia naturaleza o por la evaluación de determinados indicadores, vemos que son colegios que ya no ameritan una intervención orientativa, sino una intervención clásica o tradicional, ¿no? En este caso, también el INDECOPI verifica a través de las visitas, a través de requerimientos de información con cartas, si es que el colegio viene cumpliendo con sus obligaciones, pero si el colegio, pese a eso, pues vemos que continúa incumpliendo, aquí puede iniciársele ya un procedimiento administrativo sancionador. En otras palabras, es un procedimiento en el cual ya hay un órgano resolutivo del INDECOPI, hay una autoridad que va a evaluar su responsabilidad, y si determina que los colegios incumplen con alguna obligación, le pueden poner una sanción que puede llegar hasta las 450 unidades impositivas tributarias. Nuestras sanciones van desde una amonestación hasta 450 UITs. Entonces, tengan en cuenta estas dos formas de intervenciones que tiene el INDECOPI, dependiendo del lugar en que nos encontremos, la oficina regional. En general, se hace una evaluación de a qué colegio les corresponde una u otra intervención, pero en cualquier caso, hacemos la invitación que siempre tengan la predisposición de poder corregir aquello que están haciendo mal, ¿no? La institución no busca imponer una sanción, lo que busca es una corrección inmediata, ¿no? Entonces, cuando reciban una fiscalización, no tengan temor, no tengan miedo, faciliten la información y demuestren que tienen todos los ánimos de corregir aquello pues que no se pueda estar cumpliendo, ¿no? De la misma manera, los padres y madres de familia que tienen conocimiento de ello pueden hacernos llegar esa información, y también al final de la presentación les vamos a dar los canales que tenemos habilitados para nosotros también ir orientando, evaluando hacia qué otros colegios adicionales podemos intervenirnos. Si bien es cierto, el INDECOPI tiene una programación de colegios que ya han sido preseleccionados para fiscalizar, eso no implica que a lo largo del año existan otros colegios respecto de los cuales tomamos conocimiento que puede haber un posible incumplimiento. En esos casos también nosotros hacemos una evaluación, lo fiscalizamos, y de ser el caso, pues ya hay alguna responsabilidad si es que en ese caso se amerita, ¿no? Entonces, eso con respecto a las acciones de fiscalización que tiene el INDECOPI, ¿no? Algunos casos relevantes, dos casos relevantes que quisiéramos mencionarles para que también ustedes tengan en cuenta de cuáles son las principales sanciones que se han impuesto. Uno de ellos está vinculado con los casos de bullying, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Aquí tenemos el caso de un centro educativo que fue informado o había verificado una situación de acoso entre estudiantes o bullying, y pese a ello, no hizo ninguna acción de investigación, ni seguimiento del hecho, ni adoptó ninguna medida inmediata, ¿no? Para poder detener esta situación o evitar que se afecten los derechos de los consumidores, ¿no? En ese caso, la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en última instancia, ha confirmado y sancionado a diversos centros educativos privados debido a que no implementaron las medidas para cesar los actos de acoso y violencia perpetrados en agravio de los menores, así como por no comunicar oportunamente de tales hechos a los padres de familia, ¿no? Muchas veces hemos visto en la práctica que los profesores, los auxiliares, por temor, no reportan estos casos de bullying, o a veces normalizan estas situaciones. A veces escuchan que los estudiantes entre ellos empiezan a fastidiarse, apodos que a veces no, fuera de lugar, ¿no? Y no les prestan la mayor atención, ¿no? Al comportamiento que a veces pueden tener los mismos alumnos, ¿no? Vemos que bajan su rendimiento, cambios de conducta repentinos, ¿no? Sabemos que hay muchas situaciones que pueden influir en el comportamiento de un estudiante, pero recordar que durante la prestación del servicio educativo los colegios tienen un deber de vigilancia y responden, también tienen una responsabilidad justamente
porque prestan el servicio educativo, ¿no? Entonces, no tengan temor de hacer el registro correspondiente, más bien eso puede evitar a que podamos tener lamentables desenlaces como muertes de los mismos estudiantes, suicidios, que es algo que finalmente pues creo que nadie quiere, ¿no? Entonces, si los profesores, los auxiliares, los directores, en general cualquier miembro de la comunidad estudiantil conoce de algún caso de bullying, repórtelo al centro educativo, pueden reportarlo en esta plataforma si se ve que les mencionaba hace un momento del Ministerio de Educación, y eso va a conllevar a que el colegio pues pueda hacerle un seguimiento, ¿no? Un seguimiento que puede activar diferentes líneas, ¿no? Puede implicar una coordinación con el Ministerio de la Mujer, porque de repente se requiere una asesoría especializada. Para eso las UGELes respectivas a nivel nacional tienen el deber de brindar ese acompañamiento. Y también, pues, algo que es muy importante, ¿no? Informar oportunamente a los padres de familia de estos hechos, ¿no? A veces los papás no se enteran de lo que puede estar pasando en el colegio, pese a que es algo que muchas veces ya es conocido por los propios estudiantes y a veces se enteran más bien por otros padres de familia y no directamente por los representantes de los colegios privados, ¿no? Entonces, en ese caso también hacemos un llamado a los colegios a que puedan adoptar estas medidas inmediatas y evitar que lamentables situaciones pues, se puedan materializar, ¿no? Eso con respecto a los casos de bullying. Y otra situación que también son casos que hemos visto recurrentemente, y es qué pasa cuando el colegio no le renueva la matrícula por falta de pago a los padres de familia, ¿no? Entonces, ¿es válido o no es válido? Eso es algo que también les mencionaba hace un momento, ¿no? Y es que hoy en día la normativa les da la posibilidad a los colegios a que puedan no renovar la matrícula, porque eso implica que estamos frente a una negativa justificada, pero siempre y cuando lo hayan informado a los padres y madres de familia por lo menos 30 días antes de que termine el año lectivo, ¿no? Si no lo han hecho, allí sí vamos a tener un problema y posiblemente pues haya alguna responsabilidad, ¿no? Y en este caso ya ha habido pronunciamientos del INDECOPI en los cuales se ha señalado que constituye una actuación válida de los centros educativos comunicar a los padres de familia que la matrícula para el siguiente año escolar se encuentra condicionada al hecho de que estos se encuentren al día en el pago de las pensiones de enseñanza, así como en que en virtud de ello se configure dicha negativa. Con relación a dicha medida, la sala ha absuelto de responsabilidad a centros educativos que negaron la matrícula bajo estas consideraciones al no tratarse de una negativa injustificada, ¿no? Entonces, este es otro caso también relevante, cuyas situaciones también hemos visto en más de una oportunidad y también nos parece importante porque es algo que también verificamos, ¿no? Muchos colegios lo incluyen en su reglamento interno, lo cual es algo bueno porque ya el padre de familia lo puede conocer desde el primer día de clases o desde que matricula a su menor hijo al colegio, pero si no lo han hecho, sí que sepan que tienen hasta 30 días, por lo menos 30 días antes de que acabe el año, para poder informar de esta posibilidad, ¿no? Luego de ello, fuera de este contexto, pues los colegios no pueden afectar el derecho a la educación de los estudiantes, ¿no? Entonces, estos eran dos casos que queríamos mostrarles porque nos parecían lo más importante y para concluir también trasladarle los canales de atención que tenemos en el INDECOPI. Aquí comentarles que en el marco de la campaña de Vuelta al Cole 2023 tenemos una cuenta de correo electrónico a través de la cual cualquier persona puede reportar un hecho que considera que puede ser una afectación o vulneración a sus derechos como consumidores que se hayan dado en el marco de la prestación de un servicio educativo por parte de un colegio privado. Pueden escribirnos a la cuenta colegios@indecopi.gov.pe. Incluso pueden hacerlo de manera anónima. En el Indecopi vamos a resguardar la confidencialidad de la información y eso va a permitir poder monitorear e incluso fiscalizar a aquellos colegios que veamos pues que pueden estar infringiendo los derechos de los consumidores en el Perú, ¿no? Adicionalmente, tienen los canales telefónicos, si tienen alguna consulta o si tienen alguna duda, pueden llamarnos si están en Lima al 22477 o si están en regiones al 0800 440 40. Y bueno, eso ha sido todo. Y bueno, creo que ahora pasaríamos a la parte de las preguntas. Efectivamente, Ronald, ahí te he pasado unas preguntas para que puedas resolverle a los participantes.
Listo, gracias. A ver, voy a revisar las preguntas y en esa línea voy a ir respondiendo cada una de ellas. Bien, la primera consulta es si el colegio decide aumentar la pensión, los padres de familia tienen el derecho de solicitar al colegio el detalle de manera general de los costos que han impactado en este incremento. Bueno, sí, aquí de repente tener como preámbulo que durante el 2020 hubo una normativa especial que dictó el Ministerio de Educación donde había una obligación de transparentar esta información, ¿no? Eso fue durante el periodo de pandemia porque justamente hubo un cambio de modalidad de prestación del servicio que no había estado prevista con anterioridad, ¿no? Sin perjuicio de ello, el colegio siempre va a tener la posibilidad de poder solicitar la información que considera pertinente al colegio y en todo caso el colegio deberá atender estos pedidos, salvo considere que es una solicitud injustificada, ¿no? Y ya en cada caso en particular, pues corresponderá, en este caso al INDECOPI, evaluar si es que esta negativa a dar la información se encuentra justificada o no. Otra pregunta es, ¿dónde se puede calcular el interés moratorio? Bueno, en este caso les vamos a dejar en un minuto el enlace donde pueden encontrar este aplicativo que les mencionaba y donde pueden realizar este cálculo correspondiente, ¿no? Luego dice, en cuanto a la cuota de ingreso, se debe cobrar escalonada en inicial, primaria y secundaria, ya que al momento de retirarse debemos devolver la parte proporcional. Bueno, con respecto a la cuota de ingreso, el colegio es quien fija cuál es el monto de la cuota de ingreso que va a cancelar el padre de familia, ¿no? Hoy en día existe una serie de obligaciones vinculadas a la cuota de ingreso que le permiten al padre de familia que decide retirarse del colegio a devolver el monto proporcional, ¿no? En ese caso, pues deberá evaluarse en cada situación en particular cuánto fue lo que pagó, dependiendo de si el alumno se encontraba en el nivel inicial, primaria o secundaria, ¿no? Incluso habría que evaluar si es que el alumno decide retornar a los colegios, que son situaciones que también hemos visto, ¿no? Porque ahí hay que hacer un ajuste si es que de repente retorna a un nivel distinto al que estaba cuando se fue, ¿no? Entonces ahí debería haber un ajuste, ¿no? Eso con respecto a la tercera pregunta. La cuarta dice, ¿está permitido realizar ferias en la institución educativa para la venta de los textos escolares y uniformes? Bueno, en principio las ferias no se encuentran prohibidas. Los colegios podrían realizar ferias siempre y cuando informen a los padres de familia, ¿no? Que estas pues son voluntarias y que en todo caso sirven para dar opciones o alternativas a los colegios, ¿no? Otra cosa, hoy habría que evaluar es que si es que nos encontramos frente, o sea, una feria donde solo hay una o representantes de una sola marca, ¿no? Por ahí podría haber alguna situación irregular, pero en todo caso, si es que son ferias abiertas, donde los padres tienen diferentes opciones, pues en principio no habría ningún inconveniente, ¿no? Luego la quinta dice, tengo el derecho de pedir información sobre el uso de los útiles escolares, es decir, si al finalizar el año escolar deseo saber si realmente se utilizó todo el material solicitado. Bueno, sí, no, de hecho los útiles se solicitan porque se van a utilizar. Ha habido casos donde hemos visto algunos colegios que han sido denunciados porque requirieron materiales que finalmente no fueron utilizados, ¿no? Y
fueron sancionados en esa línea. Entonces, aquí también un llamado a los colegios a que los materiales que requieran sean finalmente los utilizados y en todo caso eh, ya no sean exigidos si es que saben o han previsto que de repente ya no van a ser requeridos posteriormente, ¿no? ¿Qué ocurre con las colectas voluntarias como aquellas referidas al domo? Bueno, como les mencionaba, ningún tipo de cobro adicional está permitido a los cobros que hemos mencionado, ¿no? Cuota de ingreso, matrícula y pensión. Sucede que, si bien es cierto, entendemos la naturaleza de este tipo de colectas voluntarias, en muchos casos, o quizá en algunos, se puede dar que los padres vean esta colecta como una obligación. Entonces, sí habría que tener mucho cuidado con cómo se traslada esta información y a través de qué canales, ¿no? Entonces, aquí sí tener en cuenta que en principio, en la medida que un padre de familia pueda sentir o considere que esta es una exigencia que tienen los colegios, porque hemos visto que también muchas veces hasta pareciera que hay concurso entre las aulas, ¿no? De quién recolecta más dinero, y eso obviamente genera una presión en los padres de familia, y esto pues evidentemente podría implicar una vulneración a los derechos de los consumidores, ¿no? Entonces sí habría que tener mucho cuidado en cómo se presentan estas colectas, que en principio pues deberían ser voluntarias, ¿no? ¿Qué hacer si un padre o no, si un padre no paga todo el año y solicita las evaluaciones el siguiente año? ¿Con qué materiales deben trabajar los estudiantes del primer semestre de clases si no se puede solicitar? Bueno, ¿qué hacer si un padre no paga todo el año? Bueno, ya he mencionado cuáles son las alternativas que tiene, ¿no? Si en este caso el padre de familia adeuda pensiones durante un año lectivo, el colegio tiene la posibilidad de poder restringir la matrícula para el siguiente año siempre y cuando lo haya informado, ¿no? Y con respecto a los materiales, pues justamente la normativa lo que permite o lo que de alguna manera busca flexibilizar es que estos sean requeridos de manera progresiva, ¿no? Entonces ya le corresponderá al colegio adecuar las tareas o en general, ¿no? Cuál va a ser las clases que va a dictar, los materiales que va a requerir a esta exigencia, ¿no? A esta obligación que hoy en día existe en la normativa vigente, ¿no? ¿Qué pasaría si el colegio a mitad de año pide utilería más de la ya alcanzada dentro de la lista, ya sean libros extras o útiles? Bueno, en principio los libros son presentados el primer día de clases, ¿no? Porque se supone que a partir de eso es que el padre se planifica o no con respecto a esos materiales o cuyos gastos por esos materiales va a asumir. Así que en principio no debería suceder esos requerimientos a mitad de año de nuevos materiales o de otros útiles distintos a los previamente establecidos al inicio del año, ¿no? Mucho menos si son libros que tampoco estaban previstos al inicio del año escolar, ¿no? Los padres de familia que matriculan en un colegio privado ya saben sus responsabilidades, pero también saben que Indecopio avala sus deudas y algunos no se preocupan en cancelar y pasan de colegio en colegio sin cumplir con los pagos. ¿De qué manera el colegio como empresa se protege? Los certificados no son garantía de pago. Bueno, como les mencionaba en ese caso, de acuerdo a lo que señala la norma, tiene la posibilidad de retener los certificados siempre y cuando lo hayan informado previamente, y también la posibilidad de no renovar la matrícula para el siguiente año, ¿no? Hay otras medidas que también establecen los colegios y que en todo caso ya corresponde evaluar desde la comunidad educativa para procurar el pago de las pensiones, ¿no? En ese caso, cualquier medida que establezcan, lo único que deben tener en cuenta es que no afecte el derecho a la educación de los estudiantes, ¿no? Entendemos la preocupación que tienen los colegios en estos casos, pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Que en este caso estamos frente a un servicio educativo que constituye pues, parte de un derecho fundamental. Entonces, también ahí hay que hacer un equilibrio en este caso, ¿no? Hay colegios que hemos visto que, por ejemplo, han planteado algunos reportes ante centrales de riesgos privadas, ¿no? Entonces, hay alternativas que en todo caso ya corresponderá evaluar en su oportunidad si es que son válidas o podrían estar afectando los derechos de los consumidores, ¿no? Luego ponen, para la selección de textos escolares se debe realizar de manera anual. No, la norma lo que establece es que cada vez que se va a utilizar un libro lo pueden llevar a cabo este proceso, ¿no? En todo caso, si luego de esta evaluación el colegio o los padres y madres de familia consideran que para el siguiente año el libro, el texto ya no cumple con las expectativas o con la finalidad para lo cual
fue elegido en un año anterior, sí podrían solicitar o llevar a cabo un nuevo proceso. En ese caso, no hay una obligación de que esta selección sea de manera anual, ¿no? Luego dice, puede cobrar al finalizar el año, se inicia un periodo de nivelación o recuperación académica. Esa pregunta no me queda muy clara, pero en todo caso entiendo que si se quiere hacer un cobro por nivelación o recuperación, ¿no? En la medida que sean cobros que formen parte del servicio educativo, no se podrían asumir. Como mencionaba, los únicos cobros permitidos son la pensión, la cuota de ingreso y la matrícula, ¿no? ¿Cuál es la sanción cuando... ahí creo que la pregunta está incompleta. En todo caso, leo la siguiente. Dice, no me queda claro a qué refieres cuando menciona textos escolares, son los libros de consulta. Entonces, es así, en la actualidad ya no se usan libros de consulta, sino libros de trabajo que muchas veces son elegidos por los colegios por los beneficios que le brinda la editorial a la institución, mas no por los beneficios que brindan a los estudiantes, entiendo. Bueno, ahí lo que mencionaba es que una cosa son los textos escolares como tal, o los libros escolares, que son libros que por su propia naturaleza pueden ser utilizados 2 o más veces. Son libros donde está el material del curso correspondiente, está la información que se necesita para el desarrollo educativo del menor, y yo hacía esta diferenciación con los cuadernos de trabajo, ¿no? Los cuadernos de trabajo son son estos cuadernos que por su propia naturaleza se agotan con su uso, ¿no? Por ejemplo, se usan mucho en el nivel inicial o en primer grado de primaria, donde hay que recortarlos, hay que rellenarlos, hay que pegar figuras, ¿no? Esos no califican como textos escolares. En el caso de los textos escolares, tienen la otra naturaleza, lo que les mencionaba al inicio, y también aquí aprovecho para mencionar que justamente a lo que se hace referencia, ¿no? De que a veces se escogen determinados textos por los beneficios que les otorgan las editoriales. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que hay una prohibición de que los colegios puedan proponer libros que partan de un beneficio que les haya podido dar una editorial. Eso es algo también que hay que tener en cuenta, ¿no? Los colegios no pueden recibir ningún tipo de beneficio, de bono, de viajes. A veces les regalan computadoras, impresoras por las editoriales para que escojan sus libros. Eso no se encuentra permitido y podría ser sancionado. En este caso, la selección de la terna de los libros debe obedecer a criterios técnicos, y hay que tener en cuenta que finalmente los padres de familia son quienes o eligen cuál va a ser el libro que va a ser utilizado en el respectivo año lectivo, ¿no? El colegio, a ver, ¿qué más? A ver aquí, a ver un segundo para seguir viendo las preguntas. Dice, a ver, aquí hay otra pregunta, no sé si me pasó alguna, si no me avisan. Dice, ¿está habilitado el colegio para comprar directamente los libros a una editorial porque considera que cumplen con los estándares pedagógicos y luego entregarle los libros a los estudiantes sin venderlos a los padres y estudiantes? Se entiende que el colegio ya incluye dicho costo de los libros dentro del presupuesto de la pensión. Bueno, sí, ese es el supuesto que les mencionaba, ¿no? La norma solo establece la obligación de la selección cuando los libros son solicitados a los padres de familia, más no cuando ellos los otorgan. No pueden tenerlos como un banco de libros y finalmente es el colegio quien otorga directamente estos libros, ¿no? Y en ese caso, pues ya dependerá del padre y madre de familia al momento de matricular al menor de si está de acuerdo o no con esa condición de que el libro va a ser facilitado directamente por el colegio, porque se entiende que ya está incluido dentro de los costos, ¿no? Cuando hay casos de bullying, agresiones físicas, tocamientos indebidos y otros de violencia escolar, los padres de familia solicitan a la escuela que se aplique medidas drásticas como expulsión, cambio de sede, cambio de aula del estudiante agresor. ¿Qué medidas puede adoptar el colegio, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que las medidas correctivas o toda medida correctiva que adopte el colegio debe estar en su reglamento interno, ¿no?
Adicionalmente, también deben tener en cuenta que el MINEDU ha establecido estos protocolos de actuación que no solo incluyen acciones directas del colegio, sino también derivaciones o comunicaciones a otras entidades, la DEMUNA, la Fiscalía, etcétera, ¿no? Entonces, sin perjuicio de que siempre corresponde hacer una evaluación en particular, sí hay que tener en cuenta que no necesariamente la expulsión de un menor va a ser una medida favorable, ¿no? Para eso, muchas veces, y de hecho debe ser así, ¿no? El colegio debe solicitar también el apoyo técnico de estas otras entidades, como normalmente sucede con las UGELES, para tomar o hacer un correcto seguimiento de un caso y no perjudicar más bien a los estudiantes, ¿no? Se observa que algunos colegios venden sus uniformes escolares en reconocidas tiendas por departamento, incluso se envían comunicados a los padres donde indican dónde deben comprar los uniformes. Está prohibido ello, no es legal que el colegio solo autorice dicha tienda por departamento a vender sus uniformes sin que el colegio obtenga un ingreso por ello. Bueno, aquí la regla general es que los centros educativos están prohibidos de direccionar la venta de los uniformes escolares. No te pueden decir dónde comprarlo, ¿no? Pueden informarlo dónde podrían adquirirlo, sí, siempre y cuando dicha adquisición no sea o no implique una imposición al padre de familia, ¿no? Ahora, sí hay que tener en cuenta una situación particular que pasa con algunos colegios, y es que ellos tienen registrados sus emblemas como signos distintivos ante el INDECOPI. Entonces, cuando está registrado como una marca en el INDECOPI, obviamente allí hay otros derechos que ya tiene el colegio respecto del uso de ese signo, ¿no? Entonces, es posible, y sí hemos visto algunos casos, de colegios que al tener este registro de su emblema como un signo distintivo, una marca registrada ante el INDECOPI, que puede otorgar la licencia de uso a determinados establecimientos o determinados proveedores para que hagan un uso exclusivo de ellos, ¿no? Pero aquí sí hay que tener en cuenta que estamos frente a una situación particular, ¿no? Si es que el colegio no tiene registrado su signo como tal, no podría exigir o obligar a los estudiantes a que adquieran el uniforme en determinado lugar o en determinado establecimiento, ¿no? Luego, a ver un segundo. Es obligación dar beca a los huérfanos cuya muerte de sus progenitores es durante el año lectivo. Bueno, aquí hay una normativa específica, ¿no? Hay una ley que obliga o que establece que los estudiantes tienen derecho a una beca de estudios hasta la terminación del respectivo nivel educativo o alcanzar la graduación, ¿no? Siempre que acrediten que no cuentan con los recursos para continuar con los estudios, ¿no? En ese caso, sí hay una obligación que ya está establecida en una normativa especial, ¿no? Luego tenemos, podemos solicitar a la dirección del colegio que deseamos formar parte del comité de evaluación de textos escolares. ¿Y qué pasa si nos dicen que ya tienen escogidos el colegio debe siempre contar con una PAFA en un colegio privado? A ver, una cosa es el comité de evaluación de textos escolares que está conformado por, y aquí lo voy a poner en la lámina, este comité de evaluación pedagógica de textos escolares es el que conforman los representantes del centro educativo, ¿no? Ellos son quienes hacen esta evaluación técnica, haciendo uso de una ficha de evaluación pedagógica, y ellos son quienes le dan las alternativas a los padres de familia. Y aquí más bien ya depende de los padres de familia en cómo se organizan, ¿no? Puede ser una PAFA, que ya por la tradición ya por la tradición se viene dando, o también pueden ser los comités de aulas. Entonces, si sabemos que no hay una PAFA, los padres de familia que de repente desconocen que hay una organización, pueden sí solicitar formar parte de, o de ser parte o de participar del momento de la elección de estos comités de aula, comités específicos, y ya como comité, pues justamente son quienes van a decidir en representación de todos los padres de familia del aula, o en el caso de la PAFA del colegio, de cuál es el mejor texto para sus alumnos, ¿no? Luego, otra pregunta. Bueno,
esta no es una pregunta. La institución educativa tiene derecho a no matricular el año siguiente al estudiante. Si durante el año escolar presenta morosidad en el pago de suspensiones, bueno, en ese caso lo mismo, ¿no? La medida que tiene si durante el año presenta es poder retener el certificado al finalizar el año, ¿no? Pero durante el año, en todo caso, podrá evaluar otras alternativas que, como mencionaba, ya le corresponde al colegio determinar, siempre que no afecten los derechos de los estudiantes o de los padres de familia, ¿no? Y, bueno, como bien señala la pregunta, ¿no? Para el siguiente año, si es que lo he informado en el año anterior, sí podría restringir o limitar la matrícula de este estudiante, ¿no? Dice, una consulta. Indecopi realiza reuniones con la PAFA o con los comités de padres de familia cuando visita un colegio para informarles sobre sus derechos, las prohibiciones, medidas de protección contra el bullying que debe cumplir el colegio. En este caso, el Indecopi tiene una estrategia de difusión que abarca diferentes actores, ¿no? Nosotros sí nos reunimos, más que con cada los padres de familia de cada colegio, lanzamos, por un lado, capacitaciones como las que ahora tenemos. También tenemos capacitaciones o acercamientos con asociaciones de padres de familia, que también es parte de nuestras actividades. De hecho, el año pasado también nos reunimos con varias asociaciones de colegios privados justamente para dar a conocer esta información. Y en ese caso también, bueno, lo que les podríamos también pedir es que estén atentos a nuestras redes sociales, donde vamos a ir difundiendo todas las acciones de capacitación que tenemos desde la institución, ¿no? Sin perjuicio de ello, si algún padre de familia considera o requiere tener algún acercamiento en particular en algún colegio, nosotros gustosos de recibir esa información, pueden escribirnos a la cuenta de correo que hace un momento les compartía también, y nosotros también podríamos darles una capacitación o trasladarles estas obligaciones que tienen los colegios y los derechos que les asisten como padre de familia, ¿no? ¿Qué se puede hacer si el padre de familia no desea comprar textos escolares escogidos como por el colegio? Bueno, en ese caso hay que tener en cuenta que los colegios, justamente, los textos escolares forman parte de la prestación del servicio educativo, ¿no? Lo que podrían hacer, en todo caso, que a veces hemos visto, es que no pueden asumir el costo de un libro nuevo. Las familias tienen el derecho y lo pueden hacer de adquirir un libro de segundo uso, que seguramente es menos costoso y que podrían adquirir, y en ese caso no afectar tampoco el derecho del estudiante, ¿no? Dice, una consulta. Si una alumna en su momento se le cobra la cuota de ingreso y se retiró, ahora este año está retornando al colegio, ¿se debería cobrar nuevamente la cuota de ingreso? Bueno, no. Ahí hay una, como le mencionaba, también hay una norma que establece determinadas reglas a aplicar para la cuota de ingreso, ¿no? Si una menor, en este caso, ya había pagado su cuota de ingreso, se retira del colegio, nunca hubo una devolución, puede ser que cuando reingrese se tenga en cuenta esa cuota de ingreso que ya había pagado, ¿no? Lo mismo pasa con los estudiantes que se retiran y se les devuelve la cuota de ingreso de manera proporcional al tiempo que estuvieron. También cuando regresan, no sé si allí me pueden escuchar, creo que ha habido problemas con el audio. Escucha tu audio. ¿Ahora me escuchan? No sé si allí me pueden escuchar. Ahora sí. Perfecto, estaba teniendo aquí unos pequeños inconvenientes con el audio. No sé en qué pregunta me quedé o hasta dónde me escucharon. En todo caso, voy a repetir las últimas consultas. La 23 que me hacían, menciona el Indecopi, realiza reuniones con las APAFA, con los comités de padres de familia cuando visita un colegio para informarles sobre sus derechos, las previsiones, medidas de protección contra el bullying que debe cumplir en el colegio. Bueno, en ese caso el Indecopi sí realiza diferentes actividades de capacitación para la comunidad estudiantil. Nos programamos capacitaciones como esta, donde invitamos a todos los padres de familia, porque justamente queremos tener un alcance mucho mayor, no más que ir a un colegio en particular, sí queremos tener este tipo de actividades donde podamos abarcar a muchos más padres y madres de familia, ¿no?
También tenemos acercamientos con asociaciones de padres de familia, eso lo hacemos en el marco también de nuestra campaña escolar, y sin perjuicio de ello, si es que ustedes consideran o requieren también una capacitación en particular para reforzar determinados temas, pueden escribirnos a esa cuenta de correo y nosotros internamente vamos a coordinar para poder abordar los temas que sean de su interés y poder reforzar pues el conocimiento de sus derechos como consumidores o también de sus obligaciones como proveedores si se trata de los colegios particulares, ¿no? En la pregunta 24 me dicen, ¿qué pasa si el padre de familia no desea comprar textos escolares escogidos por el colegio? ¿Se le puede aceptar que use copias? Bueno, ahí no, en ese caso tienen que comprar el libro y en todo caso, si es que no cuentan con los recursos para comprar el libro original, lo que sí deberían hacer es, o podrían hacer en todo caso, es adquirir un libro de segundo uso, ¿no? Eso también es una alternativa que se le permite a los padres de familia y en ese caso el colegio no puede impedir el uso de libros de segundo o más usos, ¿no? Ese es un derecho que le asiste a los padres de familia, ¿no? Si una alumna en su momento se le cobra la cuota de ingreso y se retiró, ahora este año está retornando al colegio, ¿se debería cobrar nuevamente la cuota de ingreso? Bueno, no, si ya se le cobró la cuota de ingreso, ahora hay una normativa que protege también el derecho de los padres y madres de familia con respecto a la devolución de la cuota de ingreso. Si tú te vas del colegio, luego de que se emitió esta norma, el colegio debería devolver el monto de la cuota de ingreso de manera proporcional. Si no la devolvió y la alumna retorna, podría utilizarse ese mismo monto de la cuota de ingreso, ¿no? En ese caso ya no debería haber un nuevo cobro de esa cuota. Y si también, en caso tengan la duda de qué pasa si ya devolví la cuota de ingreso de manera proporcional y luego de un tiempo ese mismo alumno retorna al colegio, bueno, se le debería cobrar, ¿no? De manera proporcional por el tiempo restante que le queda de estudio al estudiante, ¿no? Valga la redundancia. Si el reglamento del colegio indica que en el año deben realizar actividades de polladas y rifas, indican que es obligatorio. ¿Eso es así o se puede hacer? No, eso está prohibido. Ningún reglamento puede recoger ese tipo de obligaciones y en todo caso pueden reportarlo directamente al centro, al Indecopi y nosotros podemos hacer la verificación correspondiente, ¿no? De hecho, ahí los colegios tienen la oportunidad de poder retirar de su reglamento ese tipo de condiciones o cláusulas pues que se encuentran prohibidas, ¿no? En el caso de que en la lista de útiles escolares, se solicite un paquete de hojas con el único fin de reproducir material de clases educativas. Bueno, en principio, si es que es material que se va a utilizar para las clases, no habría mayor problema, ¿no? Porque es material que finalmente está destinado al uso de los estudiantes, ¿no? Lo que sí no debería pasar, y que también hemos visto casos donde a veces te piden 2, 3, 4 millares de papel y al final te das cuenta de que el alumno solo se le entregó un número mucho menor de unidades de papel, ¿no? Obviamente eso no debería ocurrir y sí podría configurar en una infracción que podría ser pasible de sanción para el colegio, ¿no? Luego dice, hay una consulta más del Facebook que dice, en caso de reiterada violencia escolar, a pesar de trabajar los protocolos para la atención de la violencia escolar durante el año escolar, ¿se puede negar la vacante para el siguiente año escolar? Entiendo que esa es toda la pregunta. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que los casos de violencia escolar son casos muy especiales que debemos evaluar con bastante cuidado, ¿no? No solo se trata de retirar al menor o de retirarlo del colegio o tomar medidas drásticas, a veces con el agresor, ¿no? Es por eso que hace un momento mencionaba que es importante el acompañamiento que debe solicitar el colegio con las entidades que pueden dar ese soporte técnico, ¿no? El Ministerio de la Mujer a través de la DEMUNA, la Fiscalía de Familia, la misma UGEL, ¿no? Entonces es importante buscar ese acompañamiento técnico para poder darle la mejor atención al caso que se nos está presentando, ¿no? Como regla general, en principio, si tú quieres negar la vacante para un siguiente año, habría que evaluar también cuáles son las condiciones para evitar caer o incurrir en un posible acto de discriminación, ¿no? ¿Qué pasa si al final hacemos una evaluación y vemos que la causa por la cual se restringe el acceso del estudiante al siguiente año
es una causa desproporcionada, injustificada, podría eso conllevar una responsabilidad del colegio. Por eso es mejor tener ese asesoramiento y poder brindar la mejor atención a los casos, ¿no? Y aquí también tener en cuenta que cualquier medida correctiva, sancionadora que adopte el colegio, siempre debe estar en su reglamento interno, ¿no? A veces también hemos visto casos donde los colegios en el camino van adoptando las medidas que de repente se le ocurren y vamos al reglamento y no hay ninguna de estas, ¿no? Entonces ya eso podría implicar una posible responsabilidad si es que luego se determina que son medidas desproporcionadas o que no estaban acorde con el tema, ¿no? Buenas tardes, y en el caso particular de Indecopi y en colegio público sería la Defensoría del Pueblo. Sí, la Defensoría del Pueblo siempre va a brindar el soporte a afectaciones que se den en colegios públicos, pero aquí también recordarles que es la Unidad de Gestión Educativa Local, las UGELES, y las respectivas direcciones regionales de educación quienes tienen esa facultad fiscalizadora y sancionadora contra los colegios privados que incurran, perdón, públicos y también privados en determinadas situaciones, pero para el caso de los públicos, ante algún incumplimiento a sus obligaciones, ¿no? Eso sería, creo que he leído todas las preguntas y, bueno, nada, más bien agradecerles por su participación y no sé si hubiera algún punto adicional, ¿no? Bueno, especialmente Ronald, han sido todas las preguntas que he podido reflexionar por parte de los participantes. De igual manera te damos las gracias por tu tiempo, por haber aportado a esta conferencia, tus conocimientos, ya que prácticamente estamos cerca al iniciar el año escolar, ¿no? Y muchos padres de familia, igual me incluyo como tal, tenemos algunas dudas con respecto al trámite o a la atención que nos brindan los colegios. De igual manera, invitamos a todos los participantes a que puedan seguirnos en la página de la Escuela de Indecopi, en las cuales van a poder encontrar varias videoconferencias que vamos a realizar en estos meses de enero que quedan, y en el mes de febrero también estamos aperturando cursos. Todos los cursos son totalmente gratuitos. Les invitamos a que puedan entrar a la página y puedan inscribirse y o ver alguna información que sea de su preferencia, ¿no? A nombre de Indecopi, le damos las gracias a todos ustedes. Y Ronald, nuevamente muchas gracias por su participación y esperamos tenerte nuevamente en una próxima videoconferencia. Muchas gracias, Jonathan. Y si hubiera alguna pregunta adicional que de repente quedó en el aire o no pude absolver, también por el tiempo pueden escribirnos al correo electrónico que les mencionaba, colegios@indecopi.go.pe, que quedamos muy, bueno, estamos gustosos de poder absolverla. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. No obstante, acabamos con el tema de la videoconferencia. Tengan ustedes muy buenas tardes y un excelente fin de semana. Cuídense. Hasta pronto.